este vídeo lo que vamos a ver es cómo conectar el logo a Node-RED. Os voy a enseñar cómo establecer la configuración para poder leer datos y luego poder visualizarlos en un control que vamos a hacer en un pequeño escala, que es el dashboard que tiene Node-RED. Así que espero que os guste el vídeo y vamos a ello. Node-RED seguramente muchos los conoceréis porque es una plataforma que se está poniendo muy de moda. Es una plataforma que nos permite realizar escalas, como por ejemplo lo que veis aquí, de una manera muy simple, muy sencilla. Y Node-RED, pues a través de ciertas funciones, podemos interconectar esas funciones de una manera gráfica y muy sencilla. Podemos incorporar librerías que contienen código en JavaScript y con diferentes funcionalidades y poder utilizarlas o implementarlas en nuestros programas. Entonces vamos a ver un poquito en este vídeo las posibilidades que nos ofrece Node-RED, y para poder utilizarlo tenéis que ir a la página de Node.js, Node JavaScript, que nos va a permitir de alguna manera poder después hacer correr Node-RED en el ordenador. Entonces lo primero que tenéis que hacer es ir a esta página, y aquí en la página pues vamos a descargar la versión recomendada para la mayoría. ¿Vale? Descargamos esta versión, esperamos a que se descargue y una vez se haya descargado, bueno, una vez que he instalado Node.js me iría a la página de Node-RED, y aquí en Node-RED podríamos averiguar cómo se arranca Node-RED localmente en el ordenador, en el PC. Podríamos arrancarlo en otro dispositivo como una Raspberry y entonces en este caso iríamos aquí, y aquí vamos a ver que nos dice que tenemos que, a través del comando npm, ¿vale? Desde la línea de comandos de Windows, teclear esta frase, o sea, este texto, y automáticamente se va a instalar el Node-RED. Pero eso sí, tenemos que tener previamente instalado Node.js. Entonces aquí lo que tenéis que hacer es copiar esta frase que veis aquí sin el sudo, ¿vale? Ya te lo dice, aquí te lo advierte que si utilizamos Windows pues no hay que comenzar con el texto de sudo, sino con el comando npm. Iríamos a la línea de comandos de Windows, lo pegaríamos y le damos al enter, automáticamente se instalaría Node-RED. Yo no lo voy a hacer porque tengo ya Node-RED en el ordenador con las librerías que me he descargado después, entonces no lo quiero volver a instalar desde cero. Pero bueno, sería la forma. Una vez que tenemos eso, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo. Una vez ya instalado, lo que vamos a hacer ahora es arrancar Node-RED. Entonces, aquí en la línea de comando de Windows escribimos Node-RED con guión, Node-RED, y automáticamente ya él carga Node-RED, ¿vale? Lo arranca. Claro, yo aquí no veo ese panel que veíamos al principio con flujos, con nodos. Entonces, para poder verlo, me voy a ir al explorador de Google, de aquí arriba, ¿vale? En la barra del explorador voy a escribir localhost 2.1880, que de alguna manera es direccionarnos a la IP donde está el Node-RED con el puerto 1880. Le damos aquí y automáticamente ya arrancamos Node-RED. Yo ya tengo un flujo hecho, ¿vale? Entonces, fijaros, tengo un flujo donde yo he utilizado una función que me da la posición del sol, y de esta función que puedo extraer diferentes valores que después utilizo pues, en un pequeño programa que tengo. Como veis aquí, tengo un montón de funciones. Tengo funciones relacionadas con las redes. Tengo funciones, por ejemplo, para acceder a una nube y poder subir datos a una nube o leerlos desde la nube. Tengo funciones para almacenar datos, para mandar un email. Es decir,
podemos introducir funciones de diferentes tipos. O sea, esto sería, digamos, que sería la paleta de funciones donde yo puedo introducir aquellas que vaya a utilizar o que vayan mejor para mis programas. Aquí tengo unas que veremos que son para realizar una escala, pero la manera de importar una función es muy sencilla. Es decir, yo iría aquí a donde pone Manage Palette y aquí le diría instalar, ¿vale? Instalar. Y entonces aquí, por ejemplo, pues si ponéis, por ejemplo, solar o queréis, tenéis un montón de funciones relacionadas pues con la palabra solar, ¿no? Pues por ejemplo, aquí tenemos una de un inversor que me permite leer datos de un inversor de fotovoltaico. Tenemos aquí una que nos da, pues eso, la potencia de un campo solar en función de la predicción meteorológica. Es decir, hay un montón de funciones, ¿eh? Si ponéis cálculo, pues os aparecerán otras. Es decir, en función del término que pongáis, os van a aparecer funciones u otras. Estas funciones simplemente, si queréis, pues por ejemplo, saber qué es lo que hacen, pues si yo, por ejemplo, digo, pues quiero instalar esta función, ¿vale? Instalar. Pues aquí puedo coger, abrir la información de lo que hace, ¿vale? Comprobar si se adapta a lo que yo quiero y luego ya decidir si quiero instalarla o no, ¿vale? Pero bueno, esto sería ya otro tema, no vamos a entrar en esto. Es decir, aquí podéis instalar, aquí tenéis los nodos instalados ya, ¿vale? Pero sí que en este caso para el logo vamos a vamos a instalar el Node-RED S7, ¿vale? Una función que permite leer y escribir sobre variables de los PLCs de Siemens. Entonces esta la necesitáis. Entonces aquí si vais a instalar y ponéis Node S7, ¿vale? O S7, ponéis S7, aparece esta función, que yo ya la tengo instalada, ¿vale? Vosotros la instaláis, Node-RED contrib S7, entonces esta función permite interactuar con los PLCs de Siemens, entre ellos el logo, pues el 1200, 1500, etc. Bueno, yo la tendría aquí, entonces cuando la instaléis os va a aparecer en principio pues una función para leer datos y para mandar datos. Es decir, esto serviría para leer datos, ¿vale? Desde el PLC a Node-RED, y esto lo que haría sería mandar datos desde Node-RED al PLC. Entonces, bueno, si fijaros que si entráramos aquí, pues tendríamos que configurar aquí la dirección, bueno, tendríamos que configurar pues la dirección IP donde está el PLC, variables que tengo, una lista de variables, etcétera. Pero yo os voy a enseñar cómo configurar esto muy rápidamente con el logo. Entonces, para hacerlo con el logo, vamos a incorporar un flujo. Bueno, primero vamos a incorporar un flujo, pero desde la página web, ¿vale? Desde Node-RED. Y entonces aquí vamos a ir a flujos, que al final son librerías, ¿vale? Son pequeños programitas que me permiten, pues, o me facilitan, ¿no?, ciertas tareas. Entonces aquí si escribimos logo, pues me aparece varios, y este es uno, es el flujo que busco yo, que es un flujo para adaptar la función de S7 al logo o al PLC de logo, ¿vale? De Siemens. Entonces cogería este y lo que hago es el código que tengo aquí lo voy a copiar, ¿vale? Al copiar vuelvo a Node-RED, ¿vale? Vuelvo a Node-RED y aquí lo que voy a hacer es importar. Importo este código, lo pego y lo importo, ¿vale? Y automáticamente ya se me ha creado aquí en esta pestaña, ¿vale?, una configuración que me permite ahora acceder fácilmente a las variables del logo.
Por ejemplo, si introduzco esta función de leer valores del logo, yo aquí ya si hago doble clic y selecciono el logo, la configuración que hemos importado, ya automáticamente fijaros que en seleccionar variable tengo todas las variables que tiene el logo. Salidas, ¿vale? Tengo entradas de alta frecuencia, desde la I3 hasta la I6. Tengo entradas la I1 y la I2, la I7 y la I8 que pueden ser tratadas como digitales o analógicas. Después tengo variables de salida analógicas, marcas, etcétera. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera leer una marca 3, pues simplemente introducir aquí y fijaros que ya tengo el valor de la marca 3 en esta función. Claro, evidentemente falta introducir la IP del logo, que lo vamos a ver, pero ya con este valor ya puedo de alguna manera pues, trabajar, ¿no? También podríamos hacerlo con la salida, es decir, si yo ahora quisiera escribir, pues por ejemplo, activar una salida, pues podría, por ejemplo, con un control, como podría ser este switch, ¿vale? Conectarlo a una marca, por ejemplo la M10, y este valor que yo estaría de alguna manera activando aquí, este valor digital, podría escribirlo en la marca 10 y este sería un valor del logo, ¿vale? Faltaría evidentemente pues introducir el valor, la dirección de la IP del logo, etcétera. Pero ya me permite ese flujo de datos de una manera muy sencilla. Vamos a ver un ejemplo. Lo que vamos a hacer es algo muy sencillo, es simplemente leer un valor de una entrada analógica en la que tenemos conectada una sonda PT100 que mide la temperatura. Aquí tenemos que escalar todavía el valor de la sonda. Y luego tenemos otro valor analógico que es el valor de consigna que vamos a elegir desde el nodo de red. Utilizamos un comparador analógico para que cuando la diferencia sea mayor de 2 entre un valor y otro, pues se me active un sistema de calefacción, ¿vale? Lo que haremos será cuando se active introducir un mensaje de calefacción activada con el fondo retroiluminado en blanco y ya está. Así que vamos ahora a transferir el programa y entonces iría aquí. En mi caso el logo que tengo tiene esta dirección IP y transfiero el programa, ¿vale? Bueno, antes de transferir el programa, lo que tengo que hacer, que no lo he hecho, es escalar en principio la sonda de temperatura. Entonces vamos a comprobar los datos que tenemos en el transductor para que esos valores de 0 a 1000 que tenemos en la entrada analógica pues se puedan traducir a grados. Bueno, como vemos tenemos un transductor de temperatura que es el que transforma los valores de temperatura en señales eléctricas, en este caso de 0 a 10 voltios, y ese valor es el que vamos a introducir por la entrada I1 o la I7. En este caso este transductor nos permite conectar una sonda de 2, 3 o 4 hilos, en nuestro caso es de 3 hilos, y la salida, como veis, es de 0 a 10 voltios. Claro, en función de una serie de interruptores, pues podemos ver que podemos elegir un rango de temperatura u otra. Los 3 primeros interruptores pues sirven para elegir el tipo de sonda, en este caso tenemos 3 hilos, pero el 4, 5, 6, 7 y 8 definen el rango de medida. Y como podemos ver comparando las dos imágenes, pues el estado de estos pequeños interruptores o switch del 4 al 8 pues nos dan o coinciden con el rango de menos 50 a 250 grados, con lo cual esto nos tiene que servir para escalar adecuadamente
la sonda de temperatura en el programa que estamos confeccionando. Si ahora volviéramos al programa, ahora sí que tendría que introducir aquí el rango de medida que tiene el transductor, que era de menos 50 a 250 voltios. Con lo cual ya introduciendo el rango de medida ya el programa hace el escalado automáticamente, ¿vale? El siguiente paso que vamos a hacer es establecer o crear una conexión en principio Ethernet, ¿vale? Porque nos queremos comunicar con nuestro ordenador y en este caso con node red. Entonces metemos la dirección IP del logo, que en nuestro caso es 192.168.168. Perdón, 1.68. Y la máscara 1.63, que me estoy colando. Y la máscara subred era esta de aquí. Vale. Una vez tengo esto, pues lo que creo es agregar una conexión de servidor, conexión S7, ¿vale? De doble clic. El TSAP de aquí bueno, vamos a poner que queremos aceptar cualquier conexión con el panel operador, aceptamos todas las solicitudes y el remoto, que en este caso es node red, vamos a poner 01.00, que es el que teníamos. Vale, entonces configuramos así la conexión, aceptamos, ya tendríamos en principio la conexión establecida. ¿Vale? Bueno, una vez hecho esto, vamos a irnos ahora a node red, ¿vale? Porque queremos de alguna manera leer este valor. Voy a introducir estas modificaciones en el programa, ¿vale? De acuerdo, porque hemos establecido la conexión Ethernet, vale. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a... ¿Hay algún error? Vamos a ver cuál es. Me dice... Ah, bueno, porque tengo aquí el FS4 como hardware y en realidad lo que tengo es un logo el estándar. Vale. Lo voy a mandar otra vez. Ahora. Lo voy a mandar otra vez. Ya está. Y entonces... Ahora sí. Vale. Muy bien. Pues entonces, ahora iríamos a node red. Bien, ya estamos en node red y entonces aquí, donde habíamos introducido la configuración del logo, vamos a coger una función que nos va a servir para leer el dato de temperatura. Entonces, con esta función lo que hacemos es introducir datos en node red. Para eso seleccionamos el logo, ¿vale? Y tenemos que configurar aquí la conexión. Para eso ponemos la dirección del logo, que era 192.168.1.63. El TSAP en este caso es el 01, y os acordáis que el que teníamos en el logo era el 02, ¿vale? Por eso cuando hemos creado la conexión Ethernet en el logo, lo hemos puesto al revés, es decir, la local era la del logo 02 y la del remoto que era node red 01. Vale, lo adaptamos, ¿vale? Y ahora elegimos una variable. La variable que vamos a elegir para leer el valor de temperatura, pues es AI1. Entonces vamos a AI1, que sería esta, ¿vale? Y ponemos temperatura. Temperatura. ¿Vale? Y ya está. Bueno, aquí para visualizarlo, lo que vamos a hacer es irnos a este control, ¿vale? Y vamos a enlazar
este componente con este. Aquí en este control le tengo que asignar un grupo. Ahora explicar un poquito. Entonces vamos a asignarle por defecto el grupo home, ¿vale? El rango de este control vamos a ponerlo entre 0 y vamos a poner 50 grados, ¿vale? Máximo. Las unidades vamos a ponerlas en grados centígrados. Y aquí vamos a poner una anchura de 6. Bien, está bien. Lo adaptamos y ahora lo compilamos. Entonces tenemos que darle al deploy. ¿Vale? Lo compilamos. Está intentando conectar. ¿Vale? Con el logo me está dando un error. Entonces aquí puedo de alguna manera comprobando los valores. ¿Veis? Ya me da aquí. Ahora se queda conectado ya. Estoy teniendo un valor de 268 porque me está dando el valor de la entrada, o sea, de 0 a 1000. Aquí lo que tendría que hacer es escalar este valor. De hecho, vamos a hacer una modificación para poder escalarlo y poder visualizarlo adecuadamente. Pero ya veis que se ha conectado y ya está captando el valor de temperatura del logo. Bien, pues entonces fijaros que ahora lo que vamos a hacer es adaptar el rango, porque por defecto el logo pues utiliza un rango de 0 a 1000 en la entrada y lo vamos a escalar al rango que teníamos nosotros, que era de menos 50 a 250. Entonces esta función, que no sé si nos viene por defecto o la incorporé yo, pues me permite hacer esto de una manera muy fácil. Entonces de 0 a 1000 es la que teníamos, el rango que utiliza por defecto el logo, y quiero que adapte el valor a una escala nueva, que era la del transductor, que era de menos 50 a 250. Y quiero además que me lo redondee, ¿vale? Al entero más cercano. Le digo que sí y ahora lo que voy a hacer es compilarlo. Y ahora, para comprobar que esto funciona adecuadamente, si aquí escribís localhost 1880 y ahora añadís barra UI, entráis en el interface gráfico, ¿vale? En el dashboard. Entonces fijaos que ya tenemos aquí nuestro control de temperatura. Voy ahora a calentar la sonda para que veáis cómo cambia la temperatura y se mueve la aguja del control. Bueno, primero he sujetado la sonda con la mano, pero ahora voy a acercar un mechero, ¿vale? Entonces vais a ver que va a empezar a subir ya rápidamente, ¿vale? Ahí lo vemos, cómo va subiendo la temperatura. E incluso va a pasar del rango que teníamos para el control de 50, ¿vale? Pues bueno, pues fijaros que de manera tan sencilla podemos realizar un pequeño escala. Podríamos introducir gráficas, otro tipo de controles, etcétera, etcétera. Si yo ahora, por ejemplo, pues quiero añadir una gráfica, como hemos dicho, de la misma función que ya ves que ya tengo. Si ya a la salida de esta función, en la que ya vuelvo a escalar el valor, lo conecto a la gráfica, y ahora aquí en la gráfica pues configuro, por ejemplo, pues en el eje Y el valor mínimo vamos a poner 0 y el valor máximo, que va a ser 100. Establezco, por ejemplo, pues una anchura, vamos a poner por ejemplo de 6, ¿vale? Lo actualizamos y hacemos un deploy, o sea, compilamos otra vez nodo de red. Si vamos ahora, vemos aquí la gráfica, ¿vale? A partir de ahora
Vamos a pasar el tiempo y vemos cuál es la temperatura que tenemos actualmente y la gráfica. Esto ya os explicaré más adelante cómo podemos cambiar el tamaño, ordenar los controles en este cuadro, pero voy a hacer lo mismo, ¿eh? Voy a ahora aumentar la temperatura, ¿vale? Con el mechero para que veáis cómo responden los dos controles ahora mismo a la vez. Y fijaros que aquí hemos tardado 0, en hacerlo. Bueno, pues veis que ha ido aumentando, ¿vale? En 10 grados y ahora ya pues volverá a bajar. Así que fijaos qué manera más sencilla de realizar pues eso, un pequeño control de una instalación a través de Node-RED. ¿Podríamos escribir datos de Node-RED al PLC? Evidentemente sí, está la idea también de este ejercicio, pero se hace un poquito largo, entonces voy a terminar aquí el vídeo y haremos otro donde veamos la parte de escritura, ¿vale? De cómo mandar un valor desde Node-RED al PLC para controlar cualquier sistema. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos.